Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La situación es insostenible. La deuda que mantiene el gobierno del presidente Lenín Moreno con las prefecturas del país pone en riesgo la ejecución de obras e incluso el pago de sueldos y salarios para empleados. Según el Congope, la deuda por parte del gobierno central hacia los GATS provinciales asciende a 599.913.218 y el desembolso realizado hace varios días atrás por el Ministerio de Finanzas hacia las prefecturas fue de tan solo 30 millones que corresponden a las asignaciones presupuestarias del 73% de la cuota de marzo por concepto del modelo de equidad territorial. Ante esta situación, los prefectos y prefectas tomaron la decisión de conformar una comisión responsable de gestionar el pago de la deuda pendiente a los GATS provinciales. Dicha delegación quedó integrada por las autoridades que forman parte de la Comisión Ejecutiva del Congope: Pablo Jurado, Joana Núñez, Jorge Guamán, Amado Chávez, Clemente Bravo, así como también los prefectos Leonardo Orlando y Johnny Terán, en cuyas manos está la responsabilidad de diseñar una estrategia que contenga acciones inmediatas en todos los ámbitos que tomarán las prefecturas frente a la falta de recursos. Sobre este tema hablaremos con Guillermo Herrera, prefecto de Carchi. Bienvenido. (7:40), 7:40. Saludos cordiales a Guillermo Herrera, prefecto de la provincia del Carchi. Y quiero iniciar este diálogo, señor prefecto, parodiando una frase de un político conocido, no tan prestigioso, aunque conocido, que dice: ¿y ahora? ¿Y ahora qué van a hacer las prefecturas? Le pregunto de entrada, señor prefecto, buenos días. Muy buenos días, un saludo cordial desde el norte de la patria, donde inicia el Ecuador, la provincia de Carchi. Bueno, la situación se ha tornado de difícil a grave e insostenible. Los gobiernos locales y particularmente las prefecturas del país ya no damos más, ya no aguantamos, a pesar de que hemos implementado una gestión financiera de crisis, haciendo una adecuación a nuestra planificación, pero realmente 4 meses impagos de las rentas que mensualmente debe transferir el Ministerio de Finanzas liquida cualquier posibilidad de planificación adecuada. ¿Qué hemos tenido que hacer en nuestra institución? Mire, yo soy prefecto, ya es mi segunda gestión. Estuve también una administración como viceprefecto y antes he sido técnico de esta institución. Y a lo largo de todos estos años no habíamos tenido la necesidad, ni en los momentos más duros, no habíamos tenido la necesidad de pagar retrasados los sueldos a empleados y trabajadores. Ahora hemos tenido que hacerlo, hemos pagado el 50% de lo que corresponde al mes de mayo y no tenemos para pagar más los sueldos. Hasta este momento no hemos tenido que suspender la planificación de las obras, pero estamos preparando ya para la siguiente semana una reforma presupuestaria. La verdad que la situación es difícil y complicada, pero lo peor es que el Ministerio de Finanzas no nos entrega las cifras adecuadamente, no nos entrega ninguna cifra. El señor ministro de Finanzas se ha olvidado que una parte importante de la administración del país son los gobiernos locales y ni siquiera nos da ninguna información. No nos dice cuál va a ser la reducción del presupuesto para este año, tampoco nos presenta una tabla en donde se sepan las fechas, donde van a desembolsarnos los recursos y, por ejemplo, decir hasta diciembre vamos a igualarnos con las cuotas o vamos a mantener 2 meses o un mes de atraso durante este año. ¿Por qué necesitamos esa información? Porque requerimos hacer una planificación financiera adecuada con la finalidad de postergar algunos proyectos, con la finalidad de hacer ajustes a ciertas actividades de nuestra institución, pero si no tenemos esa información vivimos en una incertidumbre. Entonces, sumado a los retrasos, tenemos también la gravedad de que no hay información y transparencia
por parte del ministro de Finanzas, y súmele a eso una labor tímida, una acción tímida de parte de la Asamblea Nacional, cuando los asambleístas son los llamados a hacer un control político, una fiscalización política de las autoridades de gobierno. ¿Qué más quieren, señores asambleístas? Estamos impagos las prefecturas, nos han depositado apenas a la prefectura del Carchi y otras prefecturas el 47%. No es como usted dice el 70% en muchos de los casos, el 47% de marzo. Es decir, nos deben más de la mitad de marzo, nos deben todo abril, mayo y junio. Frente a esta realidad también, con mucho dolor, nosotros tenemos que hacer desvinculación de personal técnico que hemos contratado, por ejemplo, en la prefectura del Carchi, para ejercer la competencia como autoridad ambiental sobre la base de concursos, pero tenemos que hacer la desvinculación de personal que está contratado menos de un año. Eso quiere decir que el impacto lo estamos sintiendo ya en nuestras instituciones, solamente por el retraso que tiene el Ministerio de Finanzas. Súmese a eso cuando nos estén indicando cuál va a ser el nivel de la disminución del presupuesto. Creo que en estas circunstancias se hace necesario que el gobierno nacional asuma esta crisis, toda la concepción de esta crisis de una manera adecuada. El primer elemento es tener la unidad de las instituciones del Estado. Para tener esa unidad hay que tener liderazgo, hay que transparentar la información, hay que llegar a acuerdos que se puedan cumplir, no de esos acuerdos a los que nos tiene acostumbrado el gobierno. Firmamos cartas de intención para que el Banco de Desarrollo pueda asumir, por ejemplo, la deuda de competencia de riego, y todo lo que hemos firmado no está pagado en su totalidad. Es decir, los retrasos son permanentes. Se ha acentuado en esta crisis, sin embargo, antes de la pandemia ya teníamos retrasos de hasta 2 meses de los rubros que tiene que entregarnos el gobierno central. Lamentablemente, en el gobierno anterior y en este gobierno tenemos la misma historia. La última rueda del coche son las administraciones públicas. Frente a eso, las administraciones públicas locales, frente a esta realidad, en asamblea de prefectos se estableció el fortalecimiento de una comisión para que pueda establecer un diálogo firme, no un diálogo agachando la cabeza con el gobierno ecuatoriano. No le estamos solicitando más recursos, un diálogo para exigirle al ministro de Finanzas claridad en las cuentas y que nos proponga si nos va a pagar una parte en bonos, si nos va a permitir que esos bonos sirvan para pagar la seguridad social, sirva para pagar el impuesto al valor agregado, es decir, establecer algunos mecanismos que nos permitan sostener las administraciones locales. Y en segundo lugar, siguiendo el ejemplo de la acción presentada por la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, hemos decidido que el cuerpo legal del CONGOPE pueda representar a las prefecturas del país y podamos interponer una acción de protección. En el caso particular de la provincia del Carchi, hoy voy a analizar este tema con nuestros asesores jurídicos y en los próximos días estaremos presentando individualmente como prefectura del Carchi una acción de protección, porque la ley prohíbe que los fondos públicos no sean entregados por alguna autoridad. Entonces, frente a esa realidad que nosotros tenemos, no nos quedan más que instrumentar las posibilidades legales que tenemos, las posibilidades de presión, pero si no tenemos respuesta frente a este pedido, lamentablemente las obras que son importantes para el sector rural de las provincias del país van a tener que detenerse. Le pongo... Prefecto, buenos días, le saluda Licenia Espinel. Una vez que se ha conformado esta comisión, ¿ustedes todavía piensan que a través del diálogo pueden conseguir algo que ya hicieron antes, ya se reunieron, ya dialogaron, ya tuvieron acuerdos? Usted mismo señala que no los han cumplido. En ese sentido, ¿cuándo va a empezar a operar esta comisión? ¿Cuándo tienen previsto ya acercarse para conversar con el ministro de Finanzas? ¿Tienen ya alguna cita? ¿Han hecho ya el pedido respectivo? ¿Cómo va a funcionar esta comisión? Mire, la instrucción que les hemos dado a nuestros compañeros, primero el apoyo a Pablo Jurado como presidente del CONGOPE, a su comisión ejecutiva, pero la instrucción ha sido muy clara.
esta vez vamos a ir con un diálogo firme. Es decir, basta de agachar la cabeza cuando nosotros hemos analizado cómo ha funcionado la administración financiera con este ministro de Finanzas, ministro de Economía. Nosotros vemos que puntualmente paga a los acreedores de la deuda en operaciones extrañas, recupera el oro que teníamos en garantía en lugar de tener ese mecanismo de crédito, renovarlo, obtener la misma cantidad de recursos ya con esas garantías que tenía el país. Es decir, no entendemos por qué prioriza esas operaciones. No informa a los ecuatorianos que parte de los tenedores de la deuda que se pagó puntualmente son ecuatorianos, son empresas nacionales. ¿Por qué no se transparenta esa información? Es muy puntual para las acreencias internacionales y no es puntual para pagar la deuda de los gobiernos locales. No desconocemos la situación crítica que vive nuestro país. Hay que empezar por ese reconocimiento. Y cuando tenemos una situación crítica, entre todos debemos analizar cuáles son los caminos y las salidas, y ese análisis lamentablemente no se ha hecho. Entonces, el Licenia, hoy hemos instruido a nuestros delegados, a nuestros representantes, que ese diálogo sea con propuesta, que ese diálogo sea firme y con exigencia, que no tengamos miedo de presentar al ministro de Finanzas las alternativas y exigirle el pago. Debería ser lo contrario. El ministro de Finanzas debería poner en la mesa de diálogo una serie de alternativas para que los prefectos, los alcaldes, los presidentes de los gobiernos parroquiales podamos analizar, podamos decidir cuál de las alternativas de pago es la más viable. Aquí pasa lo contrario. Somos nosotros a quienes se nos deben los recursos que tenemos que estar planteando acciones, mecanismos, posibilidades para que el Ministerio de Finanzas nos entregue los recursos económicos. En esas perspectivas, señor prefecto, ¿qué alternativas van a sugerir ustedes al ministro de Finanzas y al propio presidente de la República para que se transfieran los recursos a los GAD? Puesto que, como usted sabe, el ministro y el presidente han dicho que no cuentan en la actualidad con esos recursos, aparte de que sabemos que privilegiaron, el pago de la deuda externa. ¿De dónde, entonces, ustedes van a exigir que se obtengan esos recursos para que se transfieran a los GAD? ¿O qué alternativas tienen? Mire, no solamente es que privilegiaron el pago de la deuda, que lo siguen haciendo, que los recursos que ingresan a la caja fiscal los siguen reuniendo para hacer posteriores pagos. Estemos atentos, agosto a octubre, en donde, según las perspectivas, tienen que realizar otros pagos. ¿Qué están haciendo países vecinos? Sin importar la línea política de los gobernantes, están instrumentando las medidas que las propias creencias internacionales se tiene. El propio Fondo Monetario Internacional ha dicho, hay que renegociar las deudas que tienen los países, especialmente los países que tienen mayores complicaciones. Entonces, la renegociación de la deuda es un camino urgente, viable. Lo que pasa que estos jóvenes economistas no vivieron la crisis que vivíamos en los 80, en los 90, cuando los equipos económicos de los diferentes gobiernos hacían las renegociaciones, postergaban los pagos y los plazos. Esas son operaciones normales en créditos internacionales, pero no pagar puntualmente con el cuento de que si el pago se hace puntual vamos a tener 2,000 millones más. Eso es una mentira, una falacia que le han hecho a nuestro país. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Funcionaron adecuadamente hace unos meses en el gobierno anterior los TBC, se pagaron con estos títulos a los gobiernos locales. Con eso nosotros pudimos negociar con algunos contratistas el pago de las planillas. A su vez, estos contratistas podían pagar, por ejemplo, el impuesto al valor agregado con estos títulos. ¿Por qué no nos entregan una parte de la deuda con títulos? ¿Por qué no nos dan la posibilidad de que nosotros con esos títulos podamos pagar el impuesto al valor agregado, podamos pagar las acreencias que tenemos por los créditos al Banco de Desarrollo, que es el principal acreedor de los gobiernos locales? ¿Por qué no nos dan la posibilidad que con esos TBC podamos pagar a la seguridad social? Con eso nos estarían dando ya un respiro. Le vamos a plantear al gobierno que si nos reduce el presupuesto, que eso es lo que nosotros estamos viendo, que agilite el Ministerio de Finanzas una línea de crédito con la Corporación Andina de Fomento para proyectos viales.
Si van a reducirnos el 15%, eso quiere decir que vamos a tener un impacto negativo en la vialidad. Entonces está ya en negociación un crédito a través del Banco de Desarrollo que lo tiene que instrumentar el Ministerio de Finanzas con la CAB, pero tienen que darle celeridad. Con eso tendríamos en el segundo semestre de este año la posibilidad de acceder a esos recursos como gobiernos locales y vía endeudamiento de los gobiernos locales con la garantía del Estado podríamos tener la posibilidad de mantener los proyectos viales. Es una salida y un mecanismo que le estamos dando al gobierno. Decirle, señor presidente, está bien, no tenga un retraso de 4 meses, quedemos en un retraso que pueda ser de 1 mes, que pueda ser en ciertos casos hasta de 2 meses. Con eso nosotros adecuamos la planificación de nuestra institución, postergamos para el primer trimestre del siguiente año aquellos proyectos importantes de riego, de vialidad y de producción que son las competencias de los gobiernos locales. Con esto quiero decirle que en una situación de crisis se debe actuar adecuadamente, se puede tener estrategias y acciones que permitan que la inversión pública en los territorios rurales siga y que a través de esa inversión pública se siga dinamizando la economía. Pero eso se hace cuando se cuenta con un gobierno responsable, cuando las autoridades económicas tienen una visión integral. Lamentablemente este ministro, con cada acción que toma, sigue ratificando que es el ministro de cierto grupo de empresarios del país. Todas las medidas que propone el gobierno es a favor de cierto grupo empresarial del país. Realmente así no se puede más, y si no tenemos los resultados necesarios, nos queda confiar en la institucionalidad del Ecuador e interponer las acciones de protección para que, como hace 1 año aproximadamente lo hizo la alcaldesa de Guayaquil, interpuso una acción de protección e inmediatamente al siguiente día le depositaron 100 o 150 millones de dólares que el Ministerio de Finanzas le debía a la municipalidad de Guayaquil. Tenemos que proceder así. Yo hago un mea culpa. A veces nuestros gremios, el CONGOPE, no nos ha dado esa fortaleza a las prefecturas del país. Desde el gobierno anterior estamos acostumbrados que que el CONGOPE más sea un puente para justificar los impagos del gobierno anterior y de este gobierno. Debemos entender que el CONGOPE es una institución que debe servir para defender a sus agremiados, que somos las prefecturas del país, y que haciendo esa defensa con firmeza podemos tener los recursos para los sectores rurales del Ecuador. Así de simple. Mientras el CONGOPE no cambie esa visión de que es el representante de las prefecturas y no del gobierno, lamentablemente todas las acciones que nosotros interpongamos no van a tener la fuerza y el peso. Pero yo confío que con la reunión del día de ayer y las instrucciones claras que les hemos dado a nuestros representantes, ahora sí, por fin, luego de 13 años, la respuesta a acción del CONGOPE va a ser con la fuerza, contundencia y enmarcados en la ley y en los ámbitos democráticos. Prefecto Herrera, ¿hasta cuándo van a esperar que esta delegación, que esta comisión obtenga resultados? ¿Qué qué plazo le han dado para que esto funcione, por un lado? Por otro, con los recursos que tienen actualmente, ¿cuánto tiempo más puede operar la prefectura de Carchi? Mire, con los recursos que tenemos actualmente, si no recibimos los recursos del gobierno, tendré la próxima semana que suspender la ejecución de las obras. ¿Por qué tendré que hacerlo? Porque los contratistas de las obras que hemos retomado luego de que muchos cantones han pasado al semáforo amarillo, hemos retomado la construcción de los canales de riego, de los empedrados, estamos subiendo al portal nuevas obras. Tendré que suspender las obras que están en ejecución. Los contratos así lo establecen. ¿Por qué voy a suspender temporalmente hasta no tener los recursos y poder pagar con las planillas? Tendré que suspender las acciones de mantenimiento vial que son inherentes a nuestra institución. ¿Por qué? Porque no voy a tener para pagar los combustibles, no voy a tener para pagar los lubricantes o para pagar las planillas a los contratistas. Y esto que está viviendo la prefectura del Carchi se replica en mayor o menor medida en las 23 prefecturas del país.
y también se replica en muchos municipios, sobre todo en aquellos municipios pequeños que no tienen la gran capacidad de cobrar los impuestos urbanos. Entonces la situación se torna cada vez crítica y lo que molesta realmente es que el gobierno hace una transferencia de 30 millones y lo primero que hace amplificar en los medios de comunicación, dar una mala señal como que se está poniendo al día con las prefecturas del país, con lo que nos han entregado apenas es el 50% del mes de marzo. Así no se puede. ¿Hasta cuándo dice usted? Hasta lograr transparencia en el gobierno, hasta lograr que el ministro se siente en una mesa de diálogo que nos haga propuestas concretas, propuestas viables para solventar esta crisis y también hasta que la Asamblea por fin haga su trabajo, fiscalice a los representantes del gobierno ecuatoriano que no cumplen con la Constitución y con la ley. Vamos a seguir. Pero estamos hablando de un mes, 2 meses, 2 semanas. Mire, la lucha es permanente. Nosotros vamos a seguir evaluando permanentemente. La siguiente semana vamos a evaluar qué es lo que ha pasado, cuál es la respuesta del ministerio, cuál es la respuesta de los jueces a quienes interpongamos estas medidas y acciones. Solamente con la presión mediática que hagamos y con la presión judicial, creo que vamos a tener resultados. Y entonces ustedes van a plantear, entre otras cosas, que el señor ministro de Economía y Finanzas sea enjuiciado políticamente, porque es otra de las opciones que están barajando. Y ese juicio político de la Asamblea. Por supuesto, la Asamblea piensa que los territorios del país, que los ciudadanos del Ecuador nos conformamos porque le llamó una comisión, la de gas, al ministro de Finanzas, no le hicieron las preguntas adecuadas porque los asambleístas no tienen ni siquiera la preocupación de analizar bien cuál es la situación de los gobiernos locales y el día de hoy sé que se van a reunir para decirnos el ministro de Finanzas cumplió con lo que ha ofrecido en la Asamblea desembolsar $150 millones. Señores asambleístas, cumplan su función, ahora que están tan desacreditados. 6 de cada 100 ecuatorianos apenas les creen a ustedes asambleístas. Ganen el sueldo que les pagamos los ecuatorianos ejerciendo la acción fiscalizadora. Ya no nos hagan tener vergüenza y bochorno a los ecuatorianos con las acciones que ustedes hacen, con el tema de los carnets. Cada día que nos levantamos los ecuatorianos, estamos pensando qué latrocinio más ha hecho este gobierno, qué latrocinio más han hecho los asambleístas. Cumplan su trabajo y su papel, enjuicien a ese nefasto ministro de Finanzas, a ese ministro que antes de llegar a ese ministerio fue representante de los empresarios. ¿Qué más podemos decir como prefectos del país sino organizarnos, hacer nuestro reclamo, eso sí, plantear alternativas? Lo que debe hacer el ministro, nosotros le vamos a dar haciendo y exigir en el sistema judicial que se cumpla con la ley y con la Constitución. Perfecto, Herrera. Esta falta de recursos, este impago de recursos por parte del Estado, ¿cómo ha afectado a la provincia de Carchi en el manejo de la crisis sanitaria? Miren, hay una gestión que nosotros realizamos como parte del directorio del Banco de Desarrollo. Hace 4 semanas aprobamos para que las utilidades del Banco de Desarrollo que le corresponden a las prefecturas puedan distribuirse entre los 23 prefectos. Tuvieron que llamar nuevamente a un directorio para hacer algunos ajustes y hasta ahora no hemos podido canalizar esos recursos. Eso por lo menos nos daría un respiro. ¿Para qué? Para nosotros poder atender la crisis sanitaria. En el caso de la prefectura del Carchi, ventajosamente tenemos un programa llamado de alimentación, de seguridad alimentaria, y con los recursos de este programa pudimos utilizarlo para que en las primeras semanas de la pandemia atender al sector rural de nuestra provincia. Los municipios lo hicieron en el sector urbano, la prefectura en el sector rural. Hemos podido solventar de alguna manera esta crisis gracias a la gestión que hicimos los prefectos del país. Del norte del país pudimos conseguir 50,000 pruebas de la cooperación alemana para que puedan ser procesadas en la Universidad de Yachay. Con los pocos recursos que tienen las prefecturas y los municipios, hemos atendido y colaborado
con el sistema de salud, es decir, con los médicos, enfermeras, con el personal que está en primera línea. Lo que ha estado a medida de nuestras posibilidades lo hemos hecho, es decir, en esta crisis hemos hecho una gestión adecuada. Sin embargo, en este momento estamos pensando ya en un plan de reactivación para nuestra provincia. Con los muchos o pocos fondos que tenemos que trabajar. Nosotros no somos acostumbrados a cruzarnos de brazos y solamente reclamar. Reclamamos lo justo, lo hacemos con dignidad, pero también pensamos en el trabajo y paralelamente estamos planteando en la provincia del Carchi ya un plan de reactivación post-COVID dentro del marco de nuestras competencias que irá en asistencia a los productores agrícolas y pecuarios para seguir dinamizando la economía del sector rural, que es la que ha sostenido en esta crisis la economía de los carchenses. Señor prefecto, muchas gracias por habernos acompañado. El tiempo se nos agotó. Que haya suerte en la gestión y adelante. Creo que el país necesita una postura firme ante la situación imperante. Hasta una próxima. Muchas gracias. Muy buenos días. Encantado, señor prefecto. Guillermo Herrera, prefecto del Carchi, aquí en Punto Noticias, Liz. Así es, vamos a una brevísima pausa y volvemos enseguida para hablar sobre el polémico tema de los carnets de discapacidad. Punto Noticias, el mundo de la información.